En este momento les queremos presentar la investigación de la línea de las relaciones sociales y comunitarias. Extendemos un saludo a todas las personas que participan en este congreso. La línea de relaciones sociales y comunitarias, compuesta por un equipo de profesionales en sociología y teología, se propuso investigar las iniciativas de las iglesias cristianas evangélicas colombianas en la superación de los impactos que el desplazamiento forzado genera en las relaciones sociales y comunitarias de las personas en situación de desplazamiento. Durante la investigación se buscó identificar escenarios para proponer alternativas orientadas al fortalecimiento de las relaciones sociales y las acciones colectivas que promueven el desarrollo local y comunitario, y así construir desde los territorios alternativas para promover florecimiento humano de las personas víctimas del desplazamiento forzado. La propuesta de investigación fue la siguiente. La pregunta central del equipo de investigación fue: ¿cuáles son los desafíos sociales propios del desplazamiento forzado y cómo pueden la sociología, la teología cristiana y las iglesias locales contribuir para superar estos desafíos y fomentar el florecimiento humano de las personas en situación de desplazamiento? Para responder esta pregunta, quisimos conocer las afectaciones del desplazamiento forzado en las personas en el plano de sus relaciones sociales, principalmente la pertenencia a grupos y redes, la participación política, la seguridad en su vida familiar y comunitaria, el ejercicio de los derechos humanos, ciudadanos y políticos. Asimismo, indagamos sobre los servicios sociales que las personas en situación de desplazamiento encuentran en la iglesia. De estos podemos mencionar las redes promovidas por las iglesias, los espacios de empoderamiento y encuentro, la formación en derechos humanos y ciudadanos, las capacidades que se fomentan en el marco de la atención que prestan las iglesias. Y con esto realizamos la investigación esperando evidenciar la contribución que las iglesias cristianas y la teología cristiana realizan y que pueden potenciarse desde las propuestas de la sociología y la intervención social, debido a que, en primer lugar, las iglesias contribuyen a la formación de un ambiente de solidaridad, generosidad, empatía, perdón y reconciliación, los cuales suelen tener un impacto positivo en el fortalecimiento de las comunidades, las familias e individuos. Además, las iglesias cristianas son un escenario donde se facilita la creación de redes sociales y relacionales que facilitan de manera natural el florecimiento social de las personas, su inclusión y participación. También, por el compromiso con sus comunidades de influencia, las iglesias cristianas desarrollan permanentemente procesos sociales, programas y proyectos que promueven el desarrollo individual, familiar y comunitario en sus contextos locales. A continuación, quisiéramos relatar un poco los hallazgos clave de la investigación de campo. Presentamos los principales hallazgos de la investigación en 4 ejes. 1. El papel de las iglesias en la reconstrucción del tejido social. 2. La agencia política y ejercicio de derechos de las personas en situación de desplazamiento. 3. La atención a la violencia sexual en la iglesia. Y 4. El papel de la lectura popular de la Biblia como espacio de estudio colectivo. En primer lugar, el papel social de la iglesia en la reconstrucción del tejido social. Respecto al papel social de la iglesia en la reconstrucción del tejido social, encontramos que las personas en situación de desplazamiento identificaron a las iglesias como comunidades potencialmente restauradoras. De hecho, las ubicaron en segundo lugar después del apoyo de las redes familiares y de amigos, como punto de referencia
para las personas que buscan ayuda en las ciudades y municipios receptores. En los grupos focales, los participantes resaltaron el rol de la fe, el perdón y la intervención con programas sociales y productivos como ejes fundamentales de la restauración. Se encontró que la fe en Dios es fundamental, que aunque lo demás falle, tienen una motivación interna para sobreponerse a las adversidades. Encontramos también que la creencia en que existe un Dios justo que interviene en sus vidas se torna un factor que desincentiva la venganza, pues prefieren dejar la justicia en manos de Dios. Este asunto es una clave para explicar por qué la vivencia de la fe se convierte en un mecanismo para convivir en paz y fomentar la reconciliación. En los grupos focales, los participantes hablaron de sus expectativas en cuanto a los programas de intervención que consideran necesarios para mejorar su situación. Entre las necesidades mencionadas con más frecuencia están acompañamiento psicosocial para hacer frente a un trauma y las afectaciones individuales y familiares ocasionadas por el desplazamiento forzado, mayor conocimiento de las rutas de atención de entidades públicas, proyectos productivos que permanezcan a largo plazo y que rompan la dependencia de la asistencia externa. En segundo lugar, encontramos que en el proceso del desplazamiento forzado, las identidades políticas de las personas en situación de desplazamiento se modifican. Esos cambios se expresan en algunas de las siguientes características. Se generan nuevas identidades que deben ser tenidas en cuenta, como la identificación de las personas como campesinos sin tierra, que les genera tensión a nivel personal y social al reconocerse como campesinos, pero encontrarse sin tierra e incluso en escenarios urbanos sin poder desarrollar sus conocimientos, habilidades y anhelos. Las personas en situación de desplazamiento deben adoptar un discurso político y están de una u otra forma expuestos a la construcción de una identidad política. Al respecto, sobresale el papel de las mujeres desplazadas al momento de gestionar los recursos públicos y privados. Observamos un aumento de las capacidades de gestión, asociación y resistencia en las personas a pesar de las múltiples afectaciones del desplazamiento forzado. El lugar que ocupa la atención a los casos de violencia sexual en la agenda pastoral es otro hallazgo fundamental. Las iglesias desempeñan un rol importante en la atención a personas sobrevivientes a la violencia sexual. Este fenómeno, en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado, suele vivirse en silencio y afecta a las personas víctimas en sus relaciones familiares y comunitarias, de las cuales son continuamente excluidas, así como en la seguridad y el ejercicio de sus derechos humanos y ciudadanos. Constatamos que la atención de una iglesia preparada y sensible al abuso y la violencia sexual puede constituirse en el único espacio que encuentra una persona víctima para ser acogida debido a la baja capacidad de atención institucional y la desconfianza hacia la atención del Estado. Se identificaron 2 iglesias con buenas prácticas en términos de atención a niños, niñas, jóvenes y mujeres víctimas que pueden servir de referente para incrementar la prestación de servicios que permiten la restauración de las personas quebrantadas por el abuso. La capacidad para atender la violencia sexual se caracterizó por pastores y líderes con formación para atender la violencia sexual, articulación con instituciones responsables de atender este flagelo, formación en derechos humanos y sociales y la creación de espacios de participación e inclusión. En cuarto lugar, los estudios bíblicos grupales a través de la lectura popular de la Biblia para comprender el desplazamiento forzado. Este hallazgo final se relaciona con el análisis del uso del texto bíblico para entender el proceso de desplazamiento forzado a partir del libro de Ruth. Se buscó un texto que narra un desplazamiento humano
para ayudar a los participantes a interpretar su realidad. Las personas en situación de desplazamiento se identificaron con los personajes del relato del libro de Ruth en cuanto a las experiencias de pérdida, vulnerabilidad actual y esperanza futura. Viudas se identificaron con la experiencia de Noemí en cuanto a las pérdidas de familiares cercanos y su forma de vida. Hombres y mujeres describieron sentimientos de abandono, tristeza y pérdida desde el relato de Noemí cuando pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Y a la vez expresaron que no se identificaban con Ruth en los reclamos que le hace a Dios, al declarar que ha sido Dios que le ha causado las pérdidas que le trajeron la amargura. Esta forma de estudio bíblico genera un alto grado de participación de todas las personas, rompiendo la relación tradicional del profesor que dicta la clase y estudiantes que se limitan a escuchar. La lectura popular de la Biblia permite introducir conceptos teológicos como piedad, perdón, dolor, para que los participantes los reelaboren, se identifiquen con los personajes e interpreten el texto bíblico desde sus propias experiencias. Hasta aquí hemos recorrido los principales hallazgos de la investigación realizada. En el siguiente video encontrarán información sobre los materiales que preparamos con el objetivo de aportar herramientas a las iglesias para el desarrollo de iniciativas de intervención social en los ámbitos sociales y comunitarios.